vamos a conversar con Iván Sasovsky, que es tributarista y fundador de Sasovsky Asociados. Iván, Juan Pablo Várquez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto saludarte. Un placer. Iván, vamos a empezar por este proyecto de moratoria. Una moratoria que incluiría, por ejemplo, empresas quebradas y también a sectores como, por ejemplo, lo relacionado con el impuesto a la transferencia de combustibles que no figuraban en ninguna otra moratoria. ¿Qué significa la moratoria en general como concepto? ¿Y qué significaría esta moratoria con estas particularidades que se están anunciando? Mira, la particularidad más importante es que esta ampliación de la moratoria es un proyecto del gobierno que se presentó en la Cámara de Diputados para ampliar la moratoria que se había sancionado a fin del año 2019 y que incluía de alguna manera ciertos impuestos y solamente para sujetos PYME. Con toda la situación de la pandemia y la recesión tan tremenda que estamos sufriendo, la excusa era perfecta para poder ampliar la moratoria y incorporar también a grandes empresas. La sorpresa nuestra fue que por primera vez en la historia se incorporan a sujetos que se encuentran en situación de quiebra y que resuelvan la quiebra en los 90 días posteriores a la suscripción de la moratoria. La verdad es que ahí es donde se empiezan a analizar quiénes van a ser los beneficiados por estas medidas y claramente no van a ser aquellos que sufrieron la pandemia y la recesión que vino de mano del COVID, sino todos aquellos que mucho antes habían dejado de pagar impuestos y en este caso obviamente que la relación directa va no solo para empresas como Hoy Combustibles que se encuentran en situación de quiebra y que una situación de moratoria de estas características podría llevarla a que su suscripción haga que se levante la quiebra directamente, como también otras empresas, qué sé yo, Austral Construcciones, OCA mismo. O sea, son empresas que en la mayoría de los casos tienen deudas tributarias que se están reclamando por parte del fisco y si la propia decisión del Congreso con una ampliación de sujetos para incorporarlos en una moratoria pueden meter esas deudas en esta moratoria particular, claramente se levanta la quiebra de forma automática, con lo cual se condonan intereses acumulados durante todo este tiempo y las deudas que estamos hablando son de miles de millones de pesos, con lo cual claramente de alguna forma a nosotros nos llamó la atención y el debate dentro de toda la comunidad profesional respecto a quién se está beneficiando con esto. No son las pymes que están quebrando por la pandemia, porque no hay una limitación temporal y a su vez incorporan impuestos, como bien decís, el impuesto a los combustibles y impuestos al juego. Con lo cual, con todos estos componentes, claramente se solapa una intención quizás no del todo genuino o que no tiene nada que ver con la pandemia, claro. En definitiva. Una cosa es la parte política que está evidentemente plasmada en esta inclusión para hacer una moratoria extra large. Ahora, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del cobro, ¿tiene sentido incluir empresas que están quebradas? ¿Cómo les recaudás? A ver, es que justamente la condición que le pusieron es que la quiebra se levante de alguna manera dentro de los 90 días posteriores a la suscripción. ¿Tiene algún tipo de sentido? Y la verdad es que entre tantas idas y vueltas la empresa dejó de pagar y por eso se encuentran en situación de quiebra, es decir, lo que el fisco está tratando de hacer es cobrar de alguna manera parte de la deuda que como decía antes son miles de millones. Por lo tanto el sentido del levantamiento tiene que ver con que sea en una moratoria y no en un plan de pago, porque recordemos que estas empresas proponen opciones para poder financiar el pago de estos impuestos para que se levanten las quiebras sin entrar en moratoria, pero al meterla en moratoria, una deuda, no sé, de 10.000 millones va a pasar a representar la mitad. O sea, hay una quita
porque justamente esa es la característica de una moratoria. Tiene que pasar por el Congreso como cualquier ley que crea un nuevo impuesto, porque en definitiva lo que se está condonando son intereses e impuestos no pagados, de alguna forma. Se condonan intereses y multas que en este caso con deudas tan importantes ante el fisco son de un monto muy importante, y obviamente eso es lo que se terminan beneficiando, más allá de que luego se otorga una facilidad, porque para empresas no pymes la moratoria extendida va a tener hasta 96 cuotas para poder pagarse, o sea, 8 años van a poder tener las empresas que se inscriban que no sean pymes, y hasta 120 cuotas para las que sí lo sean, o sí se encuentren dentro de esa característica. Iván, sí. para el Estado es rentable una moratoria, y acá te incluyo no solo la parte estrictamente del dinero que recaudan, sino como mensaje frente a la sociedad. Una cosa es una moratoria de acá a 50 años que sea la única, y una moratoria cada 3-4 años. Mira, te lo respondo. Nosotros estadísticamente en la Argentina tenemos una moratoria cada 2 años, ni siquiera cada 5. Con lo cual, la percepción de riesgo, obviamente que no existe. Entonces, un contribuyente tiene un premio muy alto por evadir, porque sabe que a los 2 años va a venir alguna ley que le perdone todas sus culpas, y obviamente se termina castigando a los que cumplimos en nuestro día a día con el pago de nuestros impuestos, en favor de todos aquellos que deciden no pagarlo. Entonces, el mensaje es súper contradictorio, y sobre todo porque no viene acompañado de una baja de impuestos. Entonces, en una situación como en la que estamos ahora, obviamente que todavía no tocamos fondo, y la percepción de todo de los contribuyentes es: mira, yo no sé hasta dónde voy a poder aguantar con el negocio, porque no sé cuán grave puede llegar a ser esta situación. Por lo tanto, si ya existe la percepción de la aprobación de una moratoria futura, lo primero que se decide es no pagar. Por eso es súper importante que haya algún tipo de compensación para aquellos que cumplimos en tiempo y forma, justamente para evitar estas inequidades y estas situaciones tan contradictorias. Un dato no menor es que nos llamó la atención porque el gobierno se apura en sancionar esta moratoria cuando la crisis no terminó. Recordemos que la propuesta incluye obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, cuando todavía julio y agosto se espera que estén dentro de una parálisis muy importante. Por lo tanto, no entendemos por qué el apuro, dado que el primer pago de las cuotas de la moratoria van a vencer a partir del mes de noviembre. Por lo tanto, entre ahora y el mes de noviembre el fisco no va a recaudar ni un peso. Por lo tanto, tampoco entendemos por qué la premura en incorporar periodos cuando la crisis todavía no terminó. Estamos conversando con Iván Sasovsky, fundador de Sasovsky Asociados, tributarista, y frente a este contexto, teniendo en cuenta lo que pasa con las cuentas públicas y también, por supuesto, con las finanzas particulares, ¿qué escenario verías vos viable en este momento tan especial? A ver, yo creo que hay que hacer hay que sincerarnos respecto a cuáles son los impuestos que se recaudan en la Argentina y de qué manera. Realmente de nada sirve tener hoy por hoy impuesto a las ganancias en empresas que están quebradas de alguna forma. Entonces se tiene que reconfigurar un sistema tributario que nos permita de alguna manera generar un círculo virtuoso. Yo creo que el gobierno de alguna manera tiene que proponer una modificación, una reforma tributaria, pero que ponga fin a estas contradicciones que tenemos, que prometemos la baja de impuestos, inmediatamente incumplimos nuestra palabra. Es decir, tenemos que ser consistentes entre lo que se proyecta y lo que se termina concretando. Así que realmente el contexto es muy complejo, la recaudación está en caída. La moratoria me parece que es un buen primer paso, una vez superada la crisis, para poder recuperar lo no recaudado, pero siempre y cuando teniendo en cuenta
que una baja de impuestos futuro es necesaria porque, Juan Pablo, hoy por hoy el 50% de nuestra economía está en la informalidad, sí, como mínimo. Entonces, y eso es porque tenemos una presión fiscal sobre el que está en blanco demasiado grande y un premio por evadir demasiado grande también. Por lo tanto, hasta que eso no se ponga sobre la mesa, no se debata profundamente y no se llegue a un consenso en el que la informalidad no tiene, digamos, por qué existir, y eso va a ir de la mano solamente con una baja de impuestos, como lo hizo Irlanda, que hoy por hoy se posiciona como una de las economías más pujantes del mundo a partir de una reforma fiscal que generó incentivos suficientes como para que la inversión se realice de manera formal y genere un círculo virtuoso. Iván, tenemos un minuto. Pasa la pandemia y nos ponemos a discutir una reforma fiscal con todo, ingresos brutos, municipal, provincial, nacional. En menos de un minuto, ¿qué debería tener la reforma tributaria? Mira, debería justamente evitar el tema de los cobros anticipados por movimientos bancarios, lo que es el impuesto al débito y crédito, el impuesto sobre los ingresos brutos, y alcanzar a las manifestaciones directas de capacidad contributiva. Eso es sin duda hay que atacar. Esos dos impuestos son los más distorsivos que tenemos hoy. Uh-huh. Impuesto al cheque, o sea, débitos y créditos, ingresos brutos, ¿y el otro? Ingresos, no, esos dos impuestos y el cobro, la forma de cobro anticipada que se da, es decir, esos impuestos generan saldos a favor que nunca se terminan absorbiendo y que en definitiva es pérdida para cualquier emprendimiento. Iván, un placer escucharte, muchísimas gracias. Muchas gracias por el contacto, que tengan muy buena tarde. Gracias, Iván Zasovsky, tributarista, fundador de Zasovsky y Asociados.